ministro de Estado y analista económico, Mauricio Pozo Crespo. Qué gusto enorme, economista. Junto a Verónica Landeta le saluda Alberto Quintana. Para poner en contexto este pronunciamiento que el jueves anterior hacían los voceros del Banco Mundial, ¿no? Se está haciendo un planteamiento, se está pues precisamente sugiriendo a los gobiernos redirigir, replantear, ¿no?, la entrega de los subsidios, por cuanto se está llegando a una conclusión. Los subsidios a diversos sectores de los renglones productivos, en vez de ayudar a alivianar, a reducir el impacto climático, más bien van en la vía contraria. Y nos gustaría precisamente arrancar esta conversación, economista, conociendo su punto de vista con respecto a este planteamiento que, vuelvo y repito, salía desde el Banco Mundial el jueves anterior. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, buenos días, gracias por la entrevista. Tal vez empezar indicando que los subsidios como concepto no son ni buenos ni malos. Los subsidios tienen que cumplir ciertos requisitos para que realmente sean beneficiosos. Cuando no los cumplen, obviamente son perjudiciales. Eso significa que tienen que encuadrarse dentro de la temporalidad del subsidio, es decir, un subsidio no debería ser eterno, tiene que estar focalizado, tiene que ser directo, no puede generar distorsiones, y en ese sentido también estar presupuestado claramente por parte del Estado. Estos son los requisitos básicos para que un subsidio pueda funcionar. Y de acuerdo a eso, nosotros podemos empezar indicando, por ejemplo, cuál es un buen subsidio en el Ecuador. Un buen subsidio en el Ecuador, para citar un caso, es el bono de desarrollo humano, sin ser perfecto. ¿Por qué? Porque está presupuestado, se sabe exactamente cuánto le cuesta al Estado, es un subsidio que va directo al sector que se quiere beneficiar, no genera distorsiones en otros sectores, en otras actividades, en otros sitios donde hay un eventual impacto, y de esta manera, sin ser perfecto, como digo, cumple un rol, cumple un objetivo. El caso del subsidio de los derivados de los combustibles, por ejemplo, es un mal subsidio. Es un mal subsidio porque en primer lugar, genera distorsiones. ¿Qué significa distorsiones? Que su aplicación produce, por ejemplo, contrabando. El tener unos precios subsidiados a los derivados, lo que genera es que se produzcan, por ejemplo, ventas ilegales, clandestinas de los derivados a los países vecinos donde no existe ese subsidio. El contrabando, por ejemplo, de diésel a través de las vías marítimas es una distorsión por la presencia del subsidio al diésel. Y así podemos mismo citar que no protegen a los que deben proteger. El tener un valor de los derivados, llámese gasolina, llámese diésel, por debajo del valor que corresponde, termina beneficiando mucho más a la gente que tiene mayores recursos y perjudicando a la gente que tiene menores recursos, que es la gente que no tiene vehículo y que se transporta a través de la transportación pública. Entonces aquí tiene un ejemplo. Y por otro lado, es un subsidio que se da a un derivado de un combustible fósil que produce daños al medio ambiente. Por eso es que, por ejemplo, los vehículos eléctricos tienen ciertas exoneraciones tributarias porque contribuyen a que el medio ambiente no se deteriore. Entonces ahí tiene un poco la explicación de lo que se da, porque paradójicamente aquellos sectores que más se resisten a que este tipo de subsidios se los cambie, se los modernice y se los aplique de otra forma, son los que al mismo tiempo dicen que hay que proteger la naturaleza y el medio ambiente, lo cual es un contrasentido total. Terrible, ¿no?
Ahora, queda en evidencia algo, ¿no? El hecho de que también hay fallas en los controles, ¿no? Porque, a ver, aquí viene lo paradójico, ¿no? Los ecuatorianos dicen, ¿no? En su mayoría, uno consulta, nosotros en nuestra labor comunicacional recorremos el país también, ¿no? Y vamos auscultando. Y la gente dice, bueno, liberalizar los precios de los combustibles acá traería y acarrearía, pues, problemas porque se incrementarían terriblemente. Cuando lo que debe hacer el Estado, un Estado eficiente, es controlar, o sea, evitar que por fronteras, sean terrestres o marítimas, se vayan nuestros combustibles, sea al norte o sea hacia el sur. Se debería hacer aquello y de alguna manera también sí cuidar de que no se incrementen tanto los precios de los combustibles. ¿Qué tanto la labor ineficiente del Estado también tiene mucho que ver con este tema? Por ejemplo, no hay controles también, ¿no? En el tema de la comercialización de vehículos que utilizan este tipo de carburantes, ¿no? Carburantes fósiles. Entonces, en esa medida, ¿qué tanto pesa lo uno y lo otro? Bueno, a nivel internacional, el proceso de ir poco a poco moviendo la energía de un lado a otro y que cada vez haya procesos menos contaminantes, va caminando. Tal vez no al ritmo que todos quisiéramos, pero va en esa dirección. Unos países más cerca de tener políticas mucho más sanas que otros. En el caso del Ecuador, se han hecho algunos trabajos, más que trabajos, algunas aplicaciones para ir resolviendo este problema. Fíjese, en el gobierno anterior, recordará usted, se estableció un mecanismo a través del cual los precios de los derivados en el Ecuador, diésel, gasolina, vayan ajustándose al precio internacional para que el subsidio se vaya reduciendo. Se hizo un ajuste del 5% mensual hasta alcanzar el precio internacional. Esto generó algunas reacciones. Yo estuve en funciones públicas de ese momento e hicimos un ajuste del 5 al 3%. Pero la reforma se mantuvo y apuntaba exactamente a eso, porque la mejor forma de combatir usted el contrabando, por ejemplo, el combustible, es poner precios adecuados, por precios que no den ningún incentivo a que eso se dé. ¿Por qué viene el contrabando? Porque el diferencial de precios es enorme. Aquí el precio del galón o del litro, si le queremos poner en litros, es muy inferior al precio de los países vecinos como Colombia y Perú. Entonces, por eso hay el incentivo y el atractivo de entrar en el proceso de contrabando. El rato que usted pone los precios que corresponden, ya no existe esa invitación. Eso no quiere decir que las autoridades y el Estado no cumplan los roles que tienen que cumplir, pero ese es el mayor atractivo para provocar estas distorsiones de distinta naturaleza. El tener un combustible barato invita a que no haya mucha tendencia a cambiar, por ejemplo, el proceso de vehículos a combustión a vehículos eléctricos. ¿Por qué? Porque existe esta suerte de tratamientos discriminatorios de una cosa con la otra. Y así podemos enumerar una serie de, yo diría, defectos que tiene la aplicación de los subsidios en el país, porque estamos partiendo, a mi criterio, de una base equivocada. Usted no puede subsidiar los precios, usted tiene que subsidiar los sectores o los beneficiarios, no los precios. El rato que usted pone gasolina más barata de la que realmente corresponde, le está subsidiando al precio. Y por lo tanto, el rato que usted subsidia al precio, subsidia a todos los que consumen ese producto del precio subsidiado. Tiene que subsidiar a la persona. Es decir, poner el valor que corresponde, por decirle, en diésel o en gasolina. Y si hay algún sector que puede tener algún grado de afectación, dale un subsidio, pero directo al A ese sector. sector, claro, lo que es la focalización. Permítame que Verónica Landeta tiene otras inquietudes a esta hora de la mañana. Claro que sí. Conversamos con el ex ministro Pozo. Exministro, un buen día. Bueno, de tema de focalización lo hemos venido hablando hace más de 20 y pico de años, si mal no recuerdo. Y las últimas mesas de diálogo, creo que ahí algo se trabajó, pero no se logra concretar.
Hay muchos acuerdos como el de París para poder hacer este tipo de cambios y obviamente de medidas, y así lo ha dicho el mismo Banco Mundial, que las economías, incluidas las nuestras, deben ir hacia alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Un poco planteemos ya para ver esa visión, que es lo que nos demanda, ¿no? Dicen que hay que definitivamente ver el tema de los subsidios, pero ir a plantearnos alternativas. ¿Cómo hacemos un país que dependemos de combustible derivado del petróleo para arrancar a esas otras alternativas? Porque es lo que nos marca. Nos marcan esos acuerdos que hemos hecho con los países desarrollados en el tema de mejorar esta situación para evitar el tema del impacto del cambio climático. Bueno, yo creo que hay varias alternativas. Obviamente no todas se pueden esperar con resultados al mismo tiempo, pero eso no quiere decir que no se las adopte. Una primera alternativa o una acción que debe desarrollarse es establecer una política de subsidios focalizada para el tema de los derivados. Eso no tenemos. Ha habido mucha discusión y mucha aversión a una decisión de esta naturaleza. Esa es una primera acción que debemos desarrollar. Después yo creo que hay que ponerse metas claras, por ejemplo, para ir poco a poco migrando hacia el uso de transporte público y transporte privado que no consuma combustibles fósiles. Este debe ser un proceso. No puede ser obviamente con metas de plazo corto, porque esto no es de fácil aplicación de manera inmediata, pero eso no quiere decir que no nos pongamos una meta a cierto plazo para ir caminando en esa dirección. Me parece que eso es importante. El tercer lugar es tratar de que la presencia de, por ejemplo, firmas internacionales en materia extractiva, llámese esto petróleo o llámese esto minería, sean las mejores del mundo en materia de protección medioambiental. Porque al contrario de lo que se puede pensar, estas son las que tienen los mejores métodos de controlar los perjuicios que puedan darse en el medio ambiente. El rato que usted no tiene las mejores firmas en eso, lo que produce es un deterioro en el medio ambiente. Le doy el ejemplo, por ejemplo, de la extracción de minerales en el Ecuador, lo que es la famosa minería ilegal, que es lamentablemente aquella que no tiene la tecnología, mucha de ella artesanal, y que está generándole problemas a localidades como Zaruma, donde es un queso ahí lo que se ha producido producto de todas las excavaciones por debajo de la ciudad. La gran minería, con los controles adecuados, creo que puede garantizar una protección mejor al medio ambiente. Y así podemos ir de alguna manera calzando con desestímulos para, por ejemplo, el ingreso a zonas donde existe mayor afluencia de tránsito con cierto tipo de restricciones, inclusive yo le diría tributarias, para que haya una menor invitación. Le doy un ejemplo: para ingresar con vehículos que combustionan al centro de Quito, por darle Claro. un ejemplo. Entonces, hay muchas acciones que se pueden ir desarrollando de manera paralela para que vayamos caminando a un mejor manejo de este tema. Así es, pero las grandes naciones dicen que definitivamente hay que ir migrando del tema de producir y también básicamente de consumir, por ejemplo, estos combustibles fósiles. Esto no sería un contrasentido definitivamente cuando en el país, por ejemplo, vamos a una consulta en el tema de Yasunidos y pues muchos de los que defienden el tema de la postura del no dicen que el tema de seguir extrayendo y obviamente explotando y extrayendo el petróleo de nuestra tierra es muy prioritario para nuestra economía, porque depende de un sinnúmero de cosas y que se mueve no solamente la transportación, sino también los derivados para materias primas para la elaboración de medicinas. Ahí no hay un contrasentido, o quizás definitivamente nosotros estamos como países muy tarde a todo lo que nos marca la agenda mundial. Yo creo que estos temas hay que manejarlos con sensatez y no sacarles de contexto. Cuando uno toma una decisión de política económica, como es el caso de proponer
por ejemplo, la no extracción de petróleo de una zona, como el caso del ITT, uno no puede decir eso es bueno o malo y que opine la ciudadanía, porque eso tiene implicaciones. Y eso no quiere decir de que si se continúa estamos en contra de las políticas de protección ambiental. Quiere decir que estamos haciendo muchas otras cosas sin que nos afecte la capacidad económica y la opción de progreso para poder llegar a esos objetivos. Lo que genera ese campo es una afectación absolutamente marginal al tamaño de toda la Amazonía ecuatoriana, por ejemplo, y está hecho con las mejores prácticas y con todos los permisos internos e internacionales. No es que eso se inició sin que haya ningún tipo de control. Existen todos los controles y todas las obligaciones de las compañías con la gente de la zona en materia de salud, de educación, de vialidad, de agua potable, de comunicaciones, etcétera, etcétera. Es decir, no es que es un tema que no está o no ha estado debidamente controlado. Por otro lado, no puede ser que en el Ecuador los GATS pidan más plata a pesar de que no les corresponde porque ellos tienen por ley una participación puntual en los ingresos petroleros de tributarios. Piden más plata, pero al mismo tiempo no topen el petróleo que está en la zona del ITT. Todos los sectores piden más recursos al Estado. No toquen el subsidio, pero eso sí, utilicen las reservas internacionales. Uno no puede manejar las cosas en ese desorden. Así es. Y para no desviarme del tema del ITT, a mí no me parece correcto de que se pida un pronunciamiento de la ciudadanía de un tema que ni siquiera ha sido debidamente explicado ni difundido. Pregunte usted a cualquier persona que pasa por la calle qué es el ITT, nadie sabe. Ni saben. Sin embargo, le están preguntando si está de acuerdo o no con dejar el petróleo bajo tierra. Esa me parece una irresponsabilidad. Hay que difundir un tema de la total importancia para la economía nacional a todo el mundo. Y eso dentro de un paraguas de una política general de protección medioambiental. Entonces, no hay que distorsionar la una cosa con la otra, meterle en el contexto que corresponde y ser responsable. A mí me parece muy inoportuno que ahora en la consulta se haga una pregunta de esta naturaleza, con todas las implicaciones que esto tiene, que no es el motivo de esta entrevista, pero con toda la implicación que puede tener en el tema del manejo económico. Claro, y por eso se trae a colación, ¿no? Porque definitivamente pues nos marcan por el otro lado una situación y acá definitivamente pues tenemos otra visión. Alberto. Sí, y para cerrar, ex ministro, y precisamente no se va a dar esta situación. Nosotros decíamos la semana anterior, no se ha generado el debate del caso, la gente llega o va a llegar el domingo 20 de agosto a este proceso con la consulta de por medio sin conocer absolutamente nada. Pero bueno, ya a estas alturas es inevitable, no más allá de que se estaba planteando la necesidad de sacar el tema momentáneamente, ya está un pronunciamiento de la Corte Constitucional y aquello se viene. Así que eso me lleva a preguntarle nomás, ¿cómo va a votar en ese tema usted? No, yo no estoy de acuerdo con que el petróleo se lo mantenga bajo tierra, porque las circunstancias le van a generar al país más problemas que beneficios. Fíjese usted, solo en el tema fiscal hay caída del ingreso tributario. Todos los impuestos han caído hasta mayo, excepto el impuesto a la renta por la reforma anterior, la reforma que se aplicó antes de lo que se acaba de aprobar en el decreto ley y en la Corte Constitucional. Pero cae el ICE, cae el IVA, cae el impuesto a la salida de divisas, etcétera. Cae el ingreso petrolero porque la producción ha caído. Se estableció cerca de 520,000 barriles diarios, está en 470, 460. No va a entrar el ingreso que estaba previsto, que es la venta de empresas públicas, como el caso del Banco del Pacífico. Por la situación internacional y nacional, eso no se va a dar. Y al mismo tiempo sube el gasto en el 18%. Entonces, ¿cómo? ¿Eso qué va a pasar? Que el déficit fiscal va a subir del 2.600 a probablemente cerca de 5.000 millones. En esas circunstancias yo le quiero restar al ingreso fiscal 1.200 millones producto de la producción del ITT. Y
Al mismo tiempo estoy pidiéndole más plata al Estado. Aquí o la plata hay o no hay, o sea, no se puede actuar de manera ilógica en este concepto. Entonces, yo en ese sentido, yo no estoy a favor de dejar el petróleo abajo, pero eso no quiere decir que no se tomen las medidas adecuadas para la protección del medio ambiente que correspondan y que caminemos a una política mucho más sincerada de los subsidios, sobre todo los derivados, entre otras acciones, que no se malentienda, pero me Correcto. parece que es mucho más perjudicial que beneficioso el votar a favor de que el petróleo quede bajo tierra. Economista Mauricio Pozo, que tenga un excelente día, buen arranque de semana y gracias por atendernos. ¿Ah? A la orden siempre, muchas Un gracias. buen día. Ahí estaba el ex secretario de Estado, analista económico de nuestro país, ¿no? Dando luces sobre estos temas, lo que tiene que ver con el manejo de los subsidios, ¿no? Tomando como punto referencial este planteamiento del Banco Mundial, para que ustedes tengan una idea. En subsidios a 3 renglones productivos, esto es a agricultura,